Primera a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer del verso 1 al verso 10. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Y si no creéis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oramos. Bendito Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias por tu infinita bondad y misericordia, Señor. Gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor. Vamos a meditar en ella unos momentos. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, y permite que a través de tu palabra seamos edificados en grande manera. En el nombre glorioso de Jesús te lo rogamos, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy hablaremos acerca del mensaje de la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, y resucitó según la Escritura, y fue visto por muchos testigos. Porque el mismo poder de Dios se libera para traer salvación cuando este mensaje es predicado y aceptado por la fe. Dice la Escritura en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que Dios haga que el mensaje sea real para todos nosotros de una manera fresca. Y luego proclamemos el mensaje de la cruz tanto de cerca como de lejos. Dice la Biblia: y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué sucedió realmente hace 2000 años cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y que después resucitó de entre los muertos al tercer día? En este mensaje nos gustaría llamar su atención una vez más sobre lo que realmente sucedió en el Calvario, cuando Jesús fue crucificado en la cruz vieja, rigurosa, y que luego resucitó triunfalmente de la tumba 3 días después, como lo había prometido. El Calvario, hermanos, fue el lugar donde Jesús fue crucificado y murió por nuestros pecados en lugar nuestro, como dice nuestro texto. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y ahí lo crucificaron. Fue el Calvario donde el Señor resucitó, donde el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, fue crucificado en nuestro lugar para quitar nuestros pecados, así como los pecados del mundo entero. La crucifixión fue uno de los métodos más terribles, más crueles de ejecución
jamás ideados por el hombre pecador. Jesucristo, que no tenía pecado, murió por nosotros en lugar nuestro por crucifixión. Hay un tema central que recorre toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y es el tema central de la cruz. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento ofrecidos por el pecado apuntaban hacia el momento en que Jesús moriría en nuestro lugar, como cordero sacrificado de Dios por los pecados de todo el mundo. Un ejemplo de esto, Génesis 22, donde Dios proporcionó un carnero para que muriera en lugar de Isaac allá en el monte Moria, cerca de donde muchos cientos de años después Jesús moriría en nuestro lugar. Otro ejemplo está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, donde cada hogar en Israel tuvo que matar un cordero pascual y aplicar la sangre en los postes de las puertas de sus hogares. Esto apuntaba hacia adelante y era una imagen de Cristo, nuestro cordero pascual. La crucifixión de Jesús en la cruz como nuestro cordero de sacrificio fue planeada antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía que toda la humanidad necesitaría ser redimida del pecado. El cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Los profetas del Antiguo Testamento también predijeron la cruel muerte de nuestro Señor por crucifixión en nuestro lugar. El Salmo 22, Isaías 53. Y Jesús también lo dijo a sus discípulos, que Él tendría que sufrir, morir y resucitar según los evangelios. Los 4 escritores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen en detalle el rechazo de nuestro Señor Jesucristo por parte de los ancianos y los sumos sacerdotes, su juicio simulado ante Herodes y Pilato, y luego su cruel ejecución por crucifixión, así como su gloriosa resurrección. La muerte en sacrificio de Cristo en nuestro nombre, el derramamiento de su sangre preciosa para nuestra redención y limpieza, así como su gloriosa resurrección, se enfatiza en todo el Nuevo Testamento. Note lo que el apóstol Pablo dice. Pablo también exhorta a Timoteo, su hijo espiritual en la fe, diciendo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al evangelio. El Calvario, hermanos, también fue un lugar de maldición. La Biblia dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham cayera sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo por la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cuando el Señor Jesucristo tomó todo sobre sí, nuestros pecados y los pecados de todo el mundo, también tomó sobre sí nuestra culpa y juicio. Su sangre preciosa fue derramada para que pudiéramos ser redimidos, justificados de todo, absolutamente de toda la culpa, e irnos y hacernos libres. Jesucristo se convirtió en una maldición mientras colgaba de esa cruel cruz, para que nosotros como creyentes ahora podamos ser bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Cristo usó una corona de espinas, el símbolo de la maldición, para que nosotros como creyentes ahora podamos ser bendecidos en Él. Tanto la salvación del pecado como la sanidad divina fueron provistas a través de la obra expiatoria de Cristo en el Calvario. Cristo también cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores, para que ahora podamos ser salvos y sanados. Esto incluye toda la curación espiritual como física de todos los efectos de la caída allá en Génesis. Incluye nuestros futuros cuerpos glorificados en la segunda venida de Cristo, que será la curación definitiva. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él también sanó a los enfermos y liberó a la gente de la opresión demoníaca.
Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La salvación, la liberación y la sanidad divina se incluyen como parte del evangelio que se predica en todo el mundo. Y la iglesia primitiva llevó a cabo esta comisión de Cristo según se registra en el libro de los Hechos. Jesucristo continúa salvando a todo pecador, así como sanaba a los enfermos, así como liberaba a la gente de la opresión del enemigo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Agradecemos a Dios por toda la ayuda que se recibe a través de médicos, enfermeras, hospitales, ciencia médica, así como los medios naturales provistos por Dios para aliviar el dolor y el sufrimiento. Pero Jesucristo sigue siendo el gran médico y también sana a los enfermos en respuesta a la oración de fe. Gloria a Dios. Es posible que algunos no experimenten la curación aquí, la sanidad aquí, pero gracias a Dios en el cielo no hay más enfermedades, ni más dolor, ni más sufrimiento. Esta es la sanidad máxima en todos los sentidos, pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Qué gloriosa esperanza tenemos los que creemos en el Señor. El Calvario también fue un lugar de terrible conflicto espiritual. Leemos en San Lucas 22:53, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Satanás y sus demonios se reunieron contra Jesús ese día. Se nos dice que Satanás entró en Judas, quien traicionó a Jesús. En el Salmo 22 dice que estos poderes malignos de Satanás se describen como toros y perros que rodeaban la cruz donde Jesús fue crucificado. En Lucas 22:43, cuando el Señor se sentía afligido, dice que un ángel vino del cielo a fortalecerle. Por lo tanto, vemos las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz encerradas en un terrible conflicto. Satanás había mantenido a la humanidad en una esclavitud terrible y opresiva durante miles de años. Ahora Jesús, nuestro Salvador, vino a la batalla y ese día en el Calvario derrotó a Satanás y todas las huestes de maldad, a todas las huestes espirituales. Vino a redimir a la humanidad perdida, caída y oprimida de la esclavitud del pecado y Satanás. Jesucristo, nuestro Señor, vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor, el año de la liberación, para redimir a la humanidad perdida, a la humanidad caída, esclavizada. Significaría una batalla, de hecho una batalla a muerte. Cristo tendría que ir hasta el Calvario y dar la sangre de su vida sobre una cruz cruel y áspera para redimirnos. Este es el precio que tuvo que pagar, pero Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para redimir y a salvar a los pecadores, a todos los perdidos. Así que puso su rostro como un pedernal y entró en una batalla para ganar sin importar el gran costo. Amigo, gracias a Jesús que fue al Calvario ese día de feroz batalla, dice la Biblia que Él se despojó y despojó a todo principado, a toda potestad, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Calvario también fue el lugar de la gloriosa conquista o victoria completa de Jesús. Él dijo: consumado es. Fue un grito triunfante ese día en la cruz. También leemos en la Escritura que dice que para esto apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y también leemos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Dios prometió allá en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer, el redentor prometido, el redentor que vendría, Cristo, heriría en la cabeza a la serpiente. Y entonces, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, y todos entraren a mí mismo, decía. Eso dando a entender que qué muerte iba a morir. Jesús estaba aquí prediciendo su muerte en la cruz del Calvario y su gran victoria sobre el mundo y sobre el diablo. El apóstol Pablo oró por los creyentes para que su entendimiento espiritual fuera iluminado, para que llegaran a conocer cuál es la esperanza de su llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la gran grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la obra de su gran poder que obró en Cristo cuando lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo, principados, potestades, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en esta era, sino también en la venidera. Y puso todas las cosas debajo de sus pies y dio por cabeza de todas estas cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Qué glorioso es el triunfo de Cristo en el Calvario. Qué victoria obtuvo Jesús en general del poder de Satanás ese día en el Calvario, mediante su gloriosa resurrección y ascensión a la diestra de Dios. Jesucristo verdaderamente es el Señor. Jesucristo verdaderamente es Dios, y Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Dese cuenta que la Biblia nos enseña que Satanás tendrá una condenación final. Satanás, el diablo y sus malvados ángeles caídos serán arrojados un día al lago de fuego, según nos dice la Escritura. Sí, el Calvario fue en verdad un lugar de gloriosa conquista y triunfo. Considere siempre al diablo como un enemigo derrotado. Cristo lo derrotó en el Calvario y en su resurrección y ascensión. La gloriosa resurrección y ascensión de Cristo a la diestra de Dios confirmó, probó que Cristo obtuvo una victoria en la cruz. Sin embargo, los creyentes deben recordar que aunque el diablo es un enemigo legalmente derrotado, continúa andando como un león rugiente buscando a quien devorar, engañar, tentar, frustrar y desanimar a los hijos de Dios. Debemos resistirle con firmeza en la fe. También debemos ser fuertes en el Señor, en el poder de su fuerza, y tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes y resistir en el día malo, en la batalla espiritual. La gran victoria que Jesús obtuvo ese día en el Calvario y luego en su gloriosa resurrección fue para beneficio de nosotros, su iglesia, que es su cuerpo. Esa victoria también es para todos nosotros, y cada uno de nosotros que entregamos y disfrutamos como creyentes en Cristo. Nuestro enemigo Satanás y los demonios han sido legalmente derrotados a través de la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre y la gloriosa resurrección. Mantente firme en este hecho glorioso por la fe. Esfuérzate en el Señor, en el poder de su fuerza, y ponte la armadura de Dios para que ahora puedas estar firme y resistir en tiempos de batalla espiritual. Cristo tiene también lo que le ha dado a cada creyente: el derecho, la autoridad de usar su nombre en la batalla espiritual contra el enemigo y salir victorioso. Hoy Satanás, el diablo, obra mediante mentiras, engaños. Por lo tanto, debemos conocer la verdad, estar firmes en la verdad y predicar y enseñar y hablar la verdad de la palabra de Dios.
la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente, de las personas. Lee, memoriza, obedece, predica la palabra, habla la palabra de Dios como lo hizo Jesús cuando fue tentado por el diablo en el desierto. La oración también es especialmente importante para vivir una vida victoriosa en Cristo y para la guerra espiritual. Jesús estaba en ferviente oración en el huerto del Getsemaní mientras enfrentaba la agonía de la cruz y fue victorioso contra las fuerzas de las tinieblas. Jesús exhortó a sus discípulos diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Sed llenos del Espíritu Santo y sed fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Protégete del miedo también. La humanidad perdida y caída y esclavizada puede ser liberada mediante la fe en lo que Cristo ha hecho por ellos en el Calvario. Pero todos necesitamos escuchar y creer esta verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por tanto, la buena noticia de Jesús debe ser proclamada por todos, que Cristo murió en la cruz de Calvario para salvar al más vil de los pecadores. Gloria a Dios. El Calvario también es el lugar en que todos pueden llegar ahora por la fe. Debemos recordar que Jesús ya no está en la cruz, pero está vivo hoy. Ahora venimos por fe a Cristo, al Cristo vivo que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó y que está vivo para siempre. Usted puede venir ahora a Cristo para ser limpiado de todo pecado mediante el arrepentimiento y la fe. La sangre de Jesús limpia de todo pecado. Si vienes a Él tal como eres, Él te recibirá, te limpiará, te salvará de todo pecado. Nosotros como creyentes debemos recordar que nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida de victoria a través de Él. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo también dijo: pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. También puede acudir al Señor Jesús para buscar sanidad. También sanará los corazones quebrantados. También puede acudir al Señor Jesús para buscar la libertad de los vicios, del pecado. Podemos acudir a Él como nuestro sumo sacerdote en busca de ayuda en momentos de necesidad. Debemos acercarnos a Él con toda dedicación. Podemos venir a Cristo y recibir la plenitud del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Debemos acercarnos a Él y dedicarnos a su servicio. Cada uno de nosotros tiene un lugar que cumplir en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada uno de nosotros debe ser testigo de Cristo y testificar acerca de Cristo. Debemos acercarnos al Señor Jesucristo, el Cordero glorificado de Dios en el trono, y adorarlo, darle toda la gloria, porque solo Él es digno. Todos y cada uno de nosotros debemos compartir las buenas nuevas de Cristo con los demás, porque Cristo, el Cordero de Dios, murió en la cruz del Calvario y su sangre preciosa fue derramada. Él resucitó victorioso de entre los muertos para que un día haya una multitud redimida alrededor del trono de Dios y del Cordero. ¿Has venido personalmente por la fe a Cristo, el Cristo del Calvario que murió por tus pecados y resucitó? Si no lo has hecho, ven a Jesucristo. Entrégate plenamente a Él. Hazlo hoy sin demora y podrás disfrutar de la salvación que el Señor ofrece. Hazlo hoy sin tardar y verás cómo la gloria de Dios se manifestará en tu vida. Solo ven a Cristo, solo entrega tu corazón, solo reconócelo como tu Señor y Salvador, y entonces el sacrificio hecho en la cruz del Calvario hará grandes obras en tu vida. Vamos a orar. Y si quieres recibir a Cristo
Ora a Dios, entrégale tu vida esta tarde. Bendito Dios, gracias te damos en esta tarde por el sacrificio tan grande que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios, porque a través de Él, Señor, podemos ver la salvación de nuestra alma. Gracias, mi Dios, porque podemos ver tu gloria, tu poder, tu grandeza, Señor, tu misericordia, Señor, manifestándote. Ahora, Dios mío, te damos gracias por tu palabra, que siempre es bendición a nuestras vidas, Señor. Salva al perdido, salva al necesitado, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo estoy rogando, Señor. Te doy gracias por Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Dios les bendiga.